Ya, ahí está, vamos. A ver, creo que nos quedamos el día de ayer en esa parte. Sí, era la implementación de métodos abstractos. Creo que esto sí vimos. Sí, la error de compilación por el public que faltaba en la parte de abajo. Sí, era lo que mencionamos el día de ayer. Igual aquí mencionamos el tipo es covariante, ¿no es cierto? Object y string. String era un tipo covariante, así que no había problemas. También revisamos esta parte, ¿no es cierto? Void y string, como son métodos estáticos, en realidad no es sobreescritura, no es nada. Sí, y no hay problemas. De hecho, no aplica el hecho de que string no sea una subclase de void, ¿no es cierto? Porque no son métodos estáticos y no tienen nada que ver el uno con el otro, son aislados, ¿sí? Creo que nos quedamos hasta esa parte, ¿sí? Lo último que revisamos, ¿sí? Ahora, en el caso de este lenguaje, ¿sí? Nosotros no tenemos el concepto de herencia múltiple. ¿Sí? ¿Qué significa herencia múltiple? Poder heredar de una o más clases, de más de una clase, ¿sí? Generalmente heredamos de una clase, pero la herencia múltiple tiene que ver con heredar de más de una clase. Entonces, si tuviésemos herencia múltiple, ¿sí? Nosotros podríamos tener esta declaración que está aquí en la pantalla, ¿sí? La clase empleado, la clase philanthropist que está aquí, ¿sí? Y en este caso, las dos clases no tienen nada que ver la una con la otra, no tienen una relación, ¿sí? No están en una jerarquía, no es ninguna superclase, ninguna es subclase de la otra, son dos clases aisladas, pero si pudiéramos nosotros eh, eh, heredar de dos clases, ¿sí? ¿Cuál sería el problema que tendríamos aquí? Si pudiéramos hacer eso. Que tiene el método receive salary duplicado, básicamente. Que tenemos dos métodos. ¿Qué pasaría con la clase programador? ¿Cuántos métodos tendría? Heredaría los dos, ¿sí? Y cuando definamos una instancia de programador e invoquemos al método recibir salario, ¿cuál de los dos invocaría? No sabría. ¿Sí? Ahí tendríamos un conflicto, ¿no es cierto? Por eso es que en el caso de estos lenguajes no tenemos herencia múltiple, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este punto, ¿a cuál de los dos recibir salario invoca? ¿Al de empleado o al de philanthropist? Recuerden que este método es del binding en tiempo de ejecución, ¿no es cierto? Incluso aquí podríamos poner, en lugar de programador, podríamos poner empleado, igual a new programador. Un programador es un empleado. Y podríamos llamar a p.recibir salario. Pero ese recibir salario no es el de empleado. Recuerden, el método es un binding dinámico, lo asocia en tiempo de ejecución. Como la instancia sigue siendo de programador, aquí no sabríamos a cuál de los dos métodos se debería llamar. Es decir, ahí no sabríamos si imprime pagar deudas o donar, pagar pendientes, ¿sí? Entonces, ese es el problema que tenemos en los lenguajes que soportan herencia múltiple. Este lenguaje no soporta herencia múltiple, ¿sí? Existen otros que sí soportan herencia múltiple. El problema es que no soporta herencia múltiple directamente, pero sí soporta herencia múltiple si vemos a las interfaces como clases. Y el problema radica en que las interfaces poseen métodos concretos, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasaría si esta clase empleado es una interfase. Y este método es un método por defecto en la interfase. ¿Qué pasaría si esta clase también es una interfase y este método es un método concreto? Aquí sería implements.
Y recuerden de la definición de una clase, en el implements, ¿cuántas interfaces podemos poner? 0 o muchas, ¿no es cierto? Podemos poner que implemente 1, 2, 3, 4, 5, 20. Y si implementa estas dos, estamos en el mismo problema. Como son métodos concretos en la interfase, ¿cuál de los dos métodos hereda? Sí, heredaría los dos, ¿no es cierto? Porque por herencia, sí, heredaría la clase empleado, pero la clase programador. Pero el momento en el que invoquemos, ¿qué pasa? No podríamos saber cuál de los dos estamos invocando. ¿Sí? El problema que tenemos aquí es que es imposible resolver la llamada al método debido a que existen dos versiones del mismo método en la clase programador. ¿Sí? El lenguaje limita la herencia múltiple, pero el lenguaje no limita la implementación múltiple de interfaces. ¿Sí? No podemos hacer esto que está aquí. Esto nos da un error en el lenguaje. Si ustedes intentan hacer esto, aquí obtenemos un error de compilación. ¿Qué error de compilación nos da? Que la clase solamente puede extender directamente de una clase. ¿Sí? Por lo tanto, eso nos controla aquí en el compilador. No nos permite tener herencia múltiple. ¿Sí? Pero sí nos permite tener implementación múltiple. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con implementación múltiple? Que una clase puede implementar varias interfaces. Y si la interfaz, las dos interfaces que implementan tienen los mismos métodos con el mismo nombre, ¿sí? ¿Qué pasaría en la clase que implementa las interfaces? No sabría. ¿Sí? Bueno, Depende. ¿Sí? Aquí ya es relativo. ¿Sí? Depende qué tipo de método es. Si es un método abstracto, si es un método concreto o si es un método estático. Recuerden que las interfaces, ¿cuántos tipos de métodos tenían? Abstractos, concretos por defecto y estáticos, ¿cierto? Los abstractos se heredaban. Los concretos por defecto se heredaban. Los estáticos no se heredan, ¿sí? Entonces, de los tres tipos de métodos que tiene, el que nos podría generar cierto problema sería el método abstracto y el método concreto. El estático, en cierto modo, sale de la discusión porque como no se hereda, en realidad la clase empleado aquí, si tuviesen métodos estáticos, no heredaría nada, ¿no es cierto? Es fuera interfase. Los estáticos se quedan en interfase y nos libramos del problema. Sí, entonces, a partir del JDK8, las interfaces tienen métodos estáticos, tienen métodos por defecto. Eso no pasaba en las versiones antiguas. Sí, por esa razón se deben seguir algunas reglas al momento de implementar las interfaces. ¿Sí? Entonces, primero, aparte de los métodos, las interfaces también tienen atributos. Sí, no es solo un problema los métodos, también es un problema los atributos. ¿Qué pasa en este caso en el cual las dos clases, si las dos clases tuviesen un atributo en común? Igual. Es decir, la clase employee tiene un atributo int salario, por ejemplo. La clase philanthropist también tiene, no, int float, los dos float. Salario. ¿Qué pasaría en este caso? Sí, recuerden, las interfaces pueden tener atributos. Por lo tanto, cuando vamos a la clase programador y se implementan las dos interfaces, en teoría tendría los dos atributos. Lo mismo que pasaba con el método. En las clases no tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos herencia múltiple. Pero en las interfaces sí.
¿Sí? Entonces, hay que considerar todos esos casos al momento en el que implementamos múltiples interfaces. Eso es básicamente lo que estamos diciendo, ¿sí? Se puede implementar interfaces que tengan las mismas constantes, atributos estáticos y finales. Recuerden, esos atributos estáticos en las interfaces no pueden ser de instancia, siempre son estáticos y final. Y también son públicos, ¿sí? Entonces, sí podemos implementar interfaces que tengan las mismas constantes, porque al final de cuentas son constantes, ¿sí? La llamada a alguna de las interfaces no necesariamente es ambigua. Fíjense en este ejemplo, ¿sí? Si nosotros hacemos esta implementación, ¿eso va a compilar o no va a compilar? Eso va a compilar sin problemas. ¿Sí? Esta variable que está aquí, ¿qué modificador de acceso tiene? Public. Público. ¿Cierto? ¿Qué modificador de comportamiento tiene? De non-access, no acceso. Eso es el static. Static y final. ¿Sí? Lo mismo acá. Las dos tienen el mismo atributo, distancia mínima, pero es de distinto tipo. La una es un int, la otra es un string. Sin embargo, la clase animal que está aquí sí es completamente válida, no tiene errores. ¿Sí? ¿Cuándo se puede generar un error? ¿Cuándo creen que se pueda generar un error? Pues aquí no se genera porque las interfaces tienen nombre diferente. Así que si tuvieran el mismo nombre, ahí habría un error. Aquí. Sí. Si nosotros intentamos hacer eso, recuerden, si fueran clases, nosotros podemos hacer de esta forma. Déjenme abrir el editor. Aquí. Y pongamos las dos interfaces. En ese caso estaría como llamándolo con un super. O con... Es que, bueno, eso también es, en las interfaces, es, ¿cuántos super tiene una clase? 1, porque hereda de una sola clase. Pero si implementa muchas interfaces, ¿cuántos super va a tener? ¿El super de animal cuál es? No, sí, son los dos. John Paul y Moore. Tiene 2 super, ¿no es cierto? Si implementa 3 interfaces, ¿cuántos super va a tener? 3. Si implementa 4 interfaces, 4 super, ¿sí? Entonces también el concepto de super se vuelve un poco más complicado cuando tenemos herencia múltiple. Sí, vamos a hacer esto de ejemplo. Esto es implementación. Poner el main. Vamos a poner la clase, no, interfase. Igual a 10. Y la otra interfase es movible. String, min distancia es igual a small. Tenemos la clase animal, no extiende implements, saltable y movible. Hasta ahí no tenemos ningún problema. ¿Sí? La clase tradicional que implementa una interfase sin nada extraordinario. ¿Sí? Ahora, si le declaramos el constructor como tenemos en el ejemplo en la diapositiva, ¿sí? System.println min. Fíjense en este caso. Aquí tenemos este min distancia, pero ¿de quién es esta distancia mínima?
No sabe discernir. No, yo le puse aquí un 1 Oh, ya. para ¿Y la primera diferenciarlos. interfase? Sí, de Jump. Sí. Es de la primera interfase. ¿Sí? Aquí nosotros mencionamos algo hace rato. ¿Dónde estaba? Sobre los métodos estáticos. ¿Dónde estaba? Tenemos un listado bastante grande. ¿Qué pasaba con los métodos estáticos? No se heredaban. ¿Sí? ¿Cuál era la única forma de acceder? La interfase, con el nombre El de la nombre de la interfase y punto, el nombre del método. No podemos utilizar ninguna variable de instancia ni nada. Ahora, fíjese en esto. Static void. ¿Sí? Fíjese en el comportamiento de los métodos estáticos y de las variables estáticas. ¿Sí? ¿Por qué no podemos aquí invocar el método test? Si es un método Que no lo era. saltable. Porque en el class es por default el comportamiento. ¿En cuál? Y ¿Cuál? en No sé. la clase animal, digo, el test es el comportamiento es default. El Y comportamiento en es de interfaz es public o default. no. ¿Cuál interfase pública? Digo que en la interfaz es el comportamiento del static void test es public, pero en la clase animal el test es default. No estamos sobreescribiendo, no estamos haciendo nada. No estamos sobreescribiendo, estamos invocando el método. Ay, sí que era el comportamiento que decía. Sí, ojo, no lo estamos sobreescribiendo, lo estamos invocando. ¿Sí? Fíjense, nosotros lo que mencionamos siempre es que esto tenemos que invocarlo así. ¿Sí? Esto que está aquí es como hacer el this, ¿no es cierto? Y no podemos utilizar una instancia de una clase concreta para invocar un método estático de una interfaz. Es lo que mencionamos aquí varias veces el día de ayer. Pero fíjense con los atributos. Con los atributos sí podemos hacer eso. Vas a estar heredando a pesar de ser estático. A pesar de ser estático, los atributos, no los métodos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, los métodos no se heredan, no tenemos mayor inconveniente, ¿sí? Pero los atributos sí tenemos un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que fíjense, en cierto modo se heredan, ¿sí? Y si yo tengo esto, al momento de hacer esto, ¿a cuál estoy haciendo referencia? Y no sabe, no distingue. Exacto, tiene ambigüedad, ¿sí? Aquí el error que nos da es de ambigüedad, está heredando, pero no sabe a cuál de los dos estamos haciendo referencia, ¿sí? La clase animal es válida cuando no hacemos referencia directamente a los atributos estáticos. Pero si yo hago referencia a un atributo estático, necesito ponerle ¿qué cosa? El nombre de la interfaz a la que pertenece el atributo. Porque lo contrario me va a dar un error, porque aquí se vuelve ambiguo. ¿Estamos? Eso no pasa con los métodos. ¿Por qué no pasa con los métodos? Porque la única forma de invocar un método estático de una interfaz es a través del nombre de la interfaz. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese es el problema que tenemos con los atributos. Si hacemos referencia solamente al nombre del atributo, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque generamos ambigüedad. ¿Estamos? Aquí. Tenemos ambigüedad. ¿Sí? Si queremos que eso deje de ser ambiguo, ¿qué tenemos que hacer? Indicar de cuál interfaz es lo que queremos.
¿Sí? Entonces tenemos dos opciones con los atributos estáticos. ¿Podemos heredar una clase de dos interfaces distintas que tengan atributos estáticos? Sí, podemos. Y tenemos dos opciones. La clase va a compilar sin problemas si no hacemos referencia al atributo estático, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Y si hacemos referencia, siempre hay que hacer referencia a través de la interfase. ¿Sí? Podemos omitir la interfase cuando el atributo tenga distinto nombre. Y no tendríamos problema. Pero si tiene el mismo nombre, caemos en el problema de ambigüedad. ¿Cuál de los dos estamos intentando referenciar? ¿Sí? Pues fíjense, aquí tenemos dos opciones. Saltable aquí o movible. ¿Sí? O podemos hacer referencia a los dos, saltable y movible. ¿Sí? Pues esto que está aquí nos va a generar un error. ¿Por qué? Porque es ambiguo. ¿Sí? Piensen en los atributos de hereda. Y si hereda tiene dos, y si accedemos a los dos sin el nombre de la interfase, es ambiguo, porque no sabemos cuál de los dos estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Utilizar el nombre de la interfase. En resumen, regla general, siempre que accedamos a atributos estáticos o métodos estáticos de una interfaz, ¿cuál sería la regla general? Acceder a través del nombre de la interfaz. ¿Sí? Y nos evitamos cualquier posible complicación o ambigüedad que exista al momento de acceder al atributo o al método estático. ¿Sí? Entonces, la solución para evitar este problema, ¿cuál es? Calificarlo con un prefijo igual al nombre de la interfaz de la cual queremos obtener la variable estática. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si yo tengo aquí, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, y yo quiero acceder desde aquí MI1, M1. Fíjese, a los atributos estáticos sí puedo acceder a través del nombre de la clase hija. ¿Qué pasaba con un método estático? No valía porque no lo heredaba. No puedo, no se hereda. Los atributos estáticos, atributos en cierto modo sí se heredan. Los métodos no se heredan. Fíjense, animal min distance, en cierto modo estamos accediendo al atributo min distance de animal que es estático, pero al método no. Eso hay que tener cuidado. Los atributos sí podemos acceder a través del nombre de la clase. ¿Qué pasará si hacemos esto? Igual a new animal, a punto min distance. M2. También podemos acceder a los atributos a través de una variable de instancia, a través de una instancia. Eso no podemos hacer con los métodos. Yo no puedo hacer M2, perdón, A.test, ¿no es cierto? Solo los atributos estáticos son accesibles desde la interfaz, desde la clase que implementa la interfaz o utilizando cualquier instancia de una clase concreta que implemente la interfaz. Los métodos no. Los métodos, la única opción es a través de la interfaz. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si ustedes ven esto en el código, es válido. ¿Sí? Y si ustedes ven esto en el código, esto no es válido.
a pesar que los dos son estáticos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene una pregunta? Deme un 5, por favor. Ya, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Sí, ya, eso sería con las atributos repetidos. ¿Sí? No se olviden. La otra variación es implementar varias interfaces que tengan métodos abstractos repetidos. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de un método abstracto? La característica es que no tiene una implementación, ¿no es cierto? Podemos tener nosotros en este ejemplo, ya olvidémonos de las variables estáticas, ¿sí? Y podemos tener métodos abstractos. Por ejemplo, este método es abstracto. Podemos tener también un método abstracto aquí. ¿Sí? Ahora, fíjense, hagamos que la clase animal solamente implemente la primera interfaz. ¿Qué condición debe cumplir? Como queremos que sea una clase concreta, debe implementar todos los métodos abstractos. ¿No es cierto? ¿Cuántos métodos abstractos tiene esta interfaz? 1. Sí, entonces tenemos que venir aquí, public, ya saben por qué es public, void, test. Sí, si queremos le ponemos la anotación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si queremos que la clase animal implemente la segunda interfaz, no la primera? ¿Qué tendríamos que hacer? Implementar el método test de la segunda interfaz. ¿No es cierto? Las dos tienen el método test. La primera interfaz tiene el método test y la segunda interfaz tiene el método test. ¿Sí? Si hacemos que la clase animal solamente implemente la segunda, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que implementar el método test. Pero fíjense lo interesante. Este método test que está aquí nos sirve tanto para movible como para la primera interfaz. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tenemos una tercera interfaz? No sé, dibujable. El método test.
y queremos que la clase animal solamente implemente eso. También nos sirve la misma implementación. ¿Sí? El mismo método nos sirve para la implementación de las 3 interfaces por separado. No hemos cambiado nada. ¿Sí? Entonces, también es así de forma intuitiva, es posible que este método nos sirva para implementar las 3 interfaces o las 2 interfaces a la vez. Porque al final de cuentas no lo hemos cambiado, fíjense. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, es posible extender de múltiples interfaces las cuales definen el mismo método abstracto, no tenemos problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta implementación que nosotros definimos aquí es a su vez una implementación de todas las interfaces que tengan este método. Es decir, podemos tener sin mayor problema la clase animal que extienda, que implemente de las 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este método es una implementación para saltable. Sí, ya vimos, de hecho lo implementamos. Este método es una implementación para movible. Sí, por separado es una implementación. Entonces, es a su vez la implementación de las 2 interfaces. ¿Sí? Por lo tanto, podemos implementar, la clase animal puede implementar las 2 interfaces a la vez y solamente debe proporcionar una implementación del método que es válido para las 2. ¿Sí? Obviamente, esto no tiene sentido. No irán a poner aquí los 2 métodos duplicados. Este es para el primero y este es para el segundo. No, porque son 2 métodos con el mismo nombre en la clase y no podemos tener eso. ¿Sí? Solamente tenemos uno. Y este único método que escribimos es válido para las 2 interfaces que aparecen arriba. Es decir, fíjense, aquí podemos hacer esto. A1 igual a new animal. Vamos a hacer A1.test. También podemos hacer movible A2 igual a new animal. Y hacer A2.test. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la regla si tenemos que implementar 2 interfaces distintas que tienen el mismo método abstracto repetido? ¿Podemos implementar esto? Sí. ¿Cuál es la regla? ¿Cuántos métodos debe existir en la interfase? Debe existir uno solo. Perdón, en la clase, debe existir un solo método. Porque ese método es válido como implementación de cualquiera de las interfaces que tengan el método repetido. 2, 3, 4, 5, 100 interfaces y el mismo método va a ser una implementación para todos. ¿Sí? En este caso tenemos saltable y movible y tenemos el método current position, y la clase animal solamente proporciona una implementación. ¿Por qué necesitamos una sola? Porque esta es una implementación válida para movible y es una implementación válida para saltable. ¿Sí? No va a tener 2 métodos, no puede tener 2 métodos. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Ahora, esto es posible siempre y cuando el método que tienen repetido, ¿sí? No cumple con las reglas de sobrecarga. ¿Cuáles eran? Fíjense, no es posible implementar interfaces que definen métodos con el mismo nombre, pero que no cumplan con las reglas de sobrecarga. Por ejemplo, esto que está aquí, ¿qué pasa? Son 2 métodos distintos y están sobrecargados. No es el método repetido, ¿no es cierto? Entonces, la clase animal debe tener otro método que sea test con el parámetro. Esta es la implementación para saltable y esta es la implementación para movible. Son 2 métodos
con distinto, son dos métodos distintos, ¿sí? Porque están aplicados sobrecarga, ¿sí? Pero, ¿cuál era una regla bastante importante en la sobrecarga? Que no es sobrecarga si solamente cambiamos el tipo de dato de retorno. ¿Qué pasa en este caso? ¿Podríamos implementar este método? ¿Sí o no? Fíjense, el método es el mismo, la firma es la misma. La firma no involucraba el tipo de retorno. ¿No es cierto? ¿Podemos implementarlo? No. ¿Por qué no podemos implementarlo? Porque esto que está aquí no es una sobrecarga válida. Tenemos el método con el mismo nombre, que se llama test, pero no estamos siguiendo las reglas de sobrecarga. ¿Sí? Este método que está aquí, ¿a cuál sobrescribe? A saltable, pero, perdón, a movible. Pero ¿qué pasa con saltable? Fíjese, ¿qué nos dice ahí? Que ese método es incompatible con saltable. Entonces vamos a ponerle string. Ahora este método es incompatible con movible. ¿Sí? Y no podemos tener en la misma clase esto. ¿Por qué no podemos tener eso en la misma clase? Se puede tener dos métodos con el mismo nombre en la clase. No, sí se puede. Pero es que no es sobrecarga. Es por la Es implementación. sobrecarga, esa es la razón. ¿Sí? ¿Podemos tener dos métodos con el mismo nombre en una clase? Sí, siempre y cuando respetemos las reglas de sobrecarga. ¿Sí? ¿Cuáles eran las reglas de sobrecarga? Voy a quitar esto, voy a quitar el override porque nos va a dar error de no estamos sobrescribiendo y este también. ¿Cuáles eran las reglas de sobrecarga? Que varíen los parámetros, no el tipo de retorno. Aquí, ¿qué estamos variando entre estos dos métodos? El tipo de El retorno. tipo de retorno. Entonces, eso no es sobrecarga. Y obviamente nos va a dar un error. Es sobrecarga si hacemos esto. Ahí sí es sobrecarga. Obviamente aquí tenemos que retornar algo, si no se olvida. Entonces, las mismas reglas aplicamos cuando implementamos interfaces que tienen el mismo método abstracto. ¿Podemos implementarlo? Sí. Siempre y cuando el método que se repite cumpla con las reglas de sobrecarga. ¿Sí? Es decir, podemos variar los parámetros del método, pero no podemos variar el tipo de retorno. ¿Estamos? Sí, entonces, estos dos métodos que tenemos acá arriba, obviamente, no cumplen con las reglas de sobrecarga. Por lo tanto, eso no es posible tener. Dos interfaces que tengan el mismo método, pero que no cumplan con las reglas de sobrecarga, no podemos implementarles en una misma clase. ¿Sí? Lo contrario, si el método que se repite cumple con las reglas de sobrecarga, tiene el mismo nombre, ¿sí? En este caso es exactamente lo mismo, o varía algún parámetro cumpliendo con las reglas de sobrecarga, sí es posible implementarlo en la clase animal, por ejemplo. Esto es un caso especial, ¿no? Porque lo que está es el método duplicado, no está sobrecargado. Sí, ahí no está sobrecargado, está duplicado. ¿Sí? Lo que quería mostrarles es esto. Ojo, la firma del método, nosotros la definimos como el nombre y los parámetros, no el tipo de retorno. ¿Sí? Estos dos que están aquí tienen tienen la misma firma. ¿Sí? Obviamente, si estamos con esto, es bastante obvio. Podemos implementarlo así. Son dos métodos distintos porque tienen distinta firma. ¿Cuál es la firma del primero? Test. ¿Cuál es la firma del segundo? Test int. Tienen distinta firma y son dos métodos distintos en realidad. Es más, están sobrecargados desde el punto de vista de la clase animal.
Sí, pero cuando tienen la misma firma, así, hay que cumplir con la regla de sobrecarga. ¿Cuál es? Que no podemos cambiar el tipo de datos de retorno. ¿Sí? Aquí tienen los dos la misma firma, ¿sí? Si aquí le pongo string, ¿tiene la misma firma? Sí, los dos tienen la misma firma, pero no están cumpliendo con las reglas de sobrecarga. Que es que no podemos cambiar solamente el tipo de retorno, debemos cambiar el número o tipo de parámetros. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ajá. Cuando tenemos la misma firma y cumple con las reglas de sobrecarga, en realidad lo único que tenemos que hacer es implementar una sola vez, no necesitamos implementar varias veces, porque la misma implementación nos sirve para todas las interfaces bases. Sí, eso es en resumen esta parte de los métodos abstractos repetidos. ¿Sí? En el ejemplo que está aquí tenemos saltable y tenemos movible. Aquí, ¿por qué es un error? Porque el método currentPosition no cumple con las reglas de sobrecarga. Tiene la misma firma, pero no cumple con la regla de sobrecarga, que es el tipo de dato de retorno. El uno es string, el otro es void. No podemos tener esta combinación. Los dos deberían ser string o los dos deberían ser void. ¿Estamos? Ahí sí podemos implementarlos. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué va a pasar? Tal vez si lo pone como objeto en vez de string. Porque eso sí es válido. Porque string es, ¿cómo se llama? Su clase de objeto. Porque string es una subclase de object y string sería la implementación directa de este método y el string que está aquí sería una implementación directa de este con covarianza de tipo, con tipos covariantes, porque el string es una subclase de object. ¿Sí? No se olviden el tema de los tipos covariantes cuando se sobrescribe. En el otro ejemplo era problema porque aquí teníamos void. Y string no es una subclase de void. O void no es una subclase de string. ¿Sí? Obviamente va a tener error, pero si está aquí object, no tenemos problema. Entonces fíjense, tenemos muchas variantes. ¿Sí? Esa es un poco la dificultad de estos métodos. Como tenemos muchas combinaciones, sí, hay que tener cuidado cómo se implementa y sobre todo cuando tenemos métodos repetidos, hay que tener mucho cuidado con las firmas de los métodos y con los tipos covariantes, porque aquí no tenemos mayor opción. Esto de aquí es un error, ¿sí? Y lo que debíamos de hacer es o los dos string o los dos void, ¿sí? No hay opción. Ahora, ¿qué pasará con los métodos por defecto? Fíjense aquí. Este test voy a hacer void, un método por defecto. Code.println test. Y voy a hacer un método exactamente igual, pero en movible. Los métodos concretos se heredan. ¿Sí? Yo podría crear una instancia de la clase animal aquí. Aquí, ajá. La pregunta es, ¿a cuál test invoca? Ambiguo. Es ambiguo porque estos dos métodos se van a heredar. Este va a heredar y este va a heredar. Y la clase animal va a tener dos métodos.
y es ambiguo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si la clase animal sobrescribe el método test? Deja de ser ambiguo. ¿Este test de quién es? ¿De saltable, de movible o de animal? De animal. De animal. ¿Sí? Entonces podemos implementar dos interfaces que tengan el mismo método concreto, sí, siempre y cuando la clase que implementa sobrescriba el método por defecto. Sí, no hay opción. Si no sobrescribe, es un error. Fíjese. Volvería ambiguo. Es más, aquí es sobrescribe, es ambiguo. Si sobrescribe, deja de ser ambiguo. Ahora, si yo tengo esto, ¿qué va a imprimir? Con otra pantalla. ¿Qué va a imprimir? De tipo, a ver, es de tipo animal, así que, y está sobrescribiendo, ¿no? Ah, Pero aquí es animal, no se olviden. Aquí es animal. animal. Como está, a ver, entonces sería dinámico, ¿no? Sería un binding dinámico. Y ¿Qué es lo entonces, que va a imprimir ahí? Va a imprimir saltable test, movible test o animal test. animal test. ¿Y los demás qué dicen? El animal test porque lo está sobrescribiendo. Tiene que imprimir animal test. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Es lo que es por el binding dinámico que usted decía antes, ¿no? Es binding dinámico. Todos los métodos siempre es binding dinámico. El método no importa el tipo de la variable, importa el tipo de instancia. Los atributos al revés. No importa el tipo de instancia, importa el tipo de variable. Eso es estático. Y se usa el binding dinámico por estar sobrescrito, ¿no? No, cuando llamamos a un método, bueno, sí, en este caso, porque está sobrescrito, tiene que utilizar binding dinámico, porque si no, ese test sería de saltable en compilación. Sí, del tipo de datos sería de saltable, pero no puede ser, tiene que ser de la instancia. Sí, por eso es binding dinámico. ¿Sí? Entonces, una clase sí puede implementar varias interfaces que definen el mismo método por defecto, siempre y cuando la clase sobrescriba el método. Si la clase no sobrescribe el método, tenemos un error. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, saltable y movible. Default void relax, default void relax. Y aquí tenemos las dos. Esto tal como está aquí es un error. ¿Por qué? Porque como extiende las dos, implementa las dos interfaces que tienen el mismo método, por defecto, tiene que sobrescribirlo. Si no lo sobrescribe, nos va a dar un error. ¿Sí? Ahora, también debemos aplicar las reglas de sobrecarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le pongo aquí, por ejemplo, string, esta clase animal debería sobreescribir los dos, pero aquí tendría, fíjense, un string. Pero si nos quedamos solamente con la clase animal, eso no es una sobrecarga y es un error. Que no podemos tener dos métodos con el mismo nombre, con mismo número y tipo de parámetros, pero con distinto valor de retorno. ¿Sí? Reglas de sobrecarga. Entonces, aunque estemos tratando con métodos por defecto, esos métodos por defecto también deben cumplir con las reglas de sobrecarga, es decir, que no solamente varíe el tipo de dato de retorno,
¿Sí? Si obviamente varía, no el tipo de retorno, varían los parámetros, estamos con dos métodos distintos y no tenemos problema. Tenemos que, en realidad, heredaría los dos métodos. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos test int a. La clase en la clase animal tendría dos métodos, el test, que viene de movible, y el test con un parámetro que viene de saltable. ¿Sí? Porque son métodos sobrecargados. Tiene un parámetro y no tiene un parámetro. ¿Estamos? Entonces, esa sería la regla para los métodos por defecto con el mismo nombre. Esto obviamente es un error y la solución es que la clase sobrescriba los dos métodos. ¿Sí? Basta sobreescribir una sola copia, recuerden, como los métodos abstractos. ¿Sí? No tenemos mayor inconveniente. ¿Sí? Ahora, los métodos por defecto que se heredan deben cumplir con las reglas de sobrecarga de métodos. Eso es la misma regla para métodos abstractos y todos los métodos que hemos visto. Si no cumple con las reglas de sobrecarga, tenemos problemas, sobre todo con el tipo de retorno. Si el tipo de retorno varía, puede darnos error. ¿Sí? No nos va a dar error cuando los tipos de datos de retorno sean covariantes, ¿no es cierto? Object y string, object e integer, o number e integer, son covariantes, ¿no es cierto? En ese caso, podríamos tener distintos tipos de retorno, siempre y cuando el tipo de retorno sea covariante entre las dos interfaces, no importa cuál clase sea hija de cuál, pero que sean covariantes, de ahí no importaría si el tipo de retorno varía. ¿Sí? Recuerden, esa es una característica de la sobreescritura de métodos. ¿Sí? En este ejemplo, tenemos un error. ¿Por qué? Porque tienen dos métodos con el mismo nombre, pero tiene distinto tipo de retorno y los tipos no son covariantes. ¿Sí? String no es subclase de void y void no es subclase de string. Obviamente la clase animal nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque tiene dos métodos con el mismo nombre y con distinto tipo de retorno, que es un error. ¿Sí? Si sobreescribimos, también vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ¿cuál de los dos vamos a sobreescribir? Si sobreescribimos los dos, la clase va a tener un problema de que ese método no es una sobrecarga válida. Por lo tanto, también vamos a tener error. Es decir, esto tal como está escrito aquí, no podemos solucionarlo. Nos va a dar error sí o sí. Entonces, ¿Estamos? si queremos tener un mismo método en varias interfaces, tienen que, ¿Perdón? o sea, si queremos tener un mismo método en varias interfaces, tiene que ser directamente el mismo o en sobrecargados, ¿no? O una sobrecarga. ¿Sí? Cuando es una sobrecarga desde el punto de vista de la clase concreta son dos métodos distintos, cuando varía el número de parámetros. Es cuando es una sobrecarga. ¿Sí? El problema es cuando tienen la misma firma. Ese es el problema que nos genera. ¿Sí? ¿Estos dos métodos tienen o no tienen la misma firma? Sí, tienen la misma firma. Y ese es el problema que nos genera. ¿Sí? Ojo, la firma no es el tipo de dato de retorno, la firma es el nombre del método y los parámetros. Como tiene la misma firma, ahí sí tenemos un problema. ¿Sí? Lo mismo tenemos con los métodos abstractos. ¿Sí? Tenemos el mismo problema. La sobrecarga también tenemos problemas si mantenemos la firma y cambiamos el tipo de dato de retorno, incluso la sobrecarga nos genera problemas. Con mayor razón la sobreescritura. Fíjense, en la sobreescritura en realidad aplicamos muchas reglas particulares y también aplicamos las reglas de sobrecarga. Sí, hay que saber las reglas de sobrecarga también para aplicarlas cuando estamos sobreescribiendo. Este error que está aquí no lo podemos solucionar. Sí, no hay manera. El de acá sí lo podemos solucionar sobreescribiendo el método, pero el de acá no es solucionable. Ese error no lo podemos quitar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos métodos estáticos repetidos? Una clase puede implementar varias interfaces que definen el mismo método estático debido a que los métodos estáticos no se heredan. Aquí no debemos cumplir con ninguna regla. Claro, porque ¿Sí? no ¿Por habría qué problema no tenemos formal. problemas? Porque no se heredan. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo. Si este método fuera estático, este puede retornar un string y la clase no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque el método estático, ¿cómo accedemos a los métodos estáticos? Solo a través de la interfase. ¿Sí? Aquí no importa que un método sea void y el otro sea string.
Como no se heredan desde el punto de vista de la clase animal, no tenemos problemas. No podemos hacer esto, animal.test. Esto no podemos hacer. ¿Por qué? Porque es un método estático en la interfaz y el método estático no se hereda. ¿Cuál es la única opción? Es saltable.test. Y si queremos el otro test, ¿qué es lo que hacemos? Movible.test. Es más, el primer test retorna un string. ¿Sí? En realidad, los métodos estáticos son los menos problemáticos. ¿Sí? Como no se heredan, quedan aislados en la interfase y no debemos cumplir ninguna regla, ni siquiera reglas de sobrecarga, absolutamente nada. Problemáticos no son problemáticos, ¿no? O sea, si solo hay que... Sí. Solo hay que saber cómo usarlos, nada más. Son los que menos problemas generan, son los métodos estáticos. ¿Sí? Los que más generan son los concretos y los por defecto, y los abstractos. Sí, los estáticos son los más simples en realidad a nivel de una interfaz. Fíjense, los métodos estáticos en una interfaz son todos públicos. Incluso ni siquiera debemos preocuparnos de los modificadores de acceso. Todos son públicos. Y se acabó el problema. No tenemos que ver si eso no es accesible, desde dónde podemos hacer desde cualquier sitio, porque al final de cuentas todos son públicos. No se heredan, así que no llevan ninguna consecuencia a la clase que implementa la interfaz. Como no se hereda, la clase animal en realidad es como que no tuviese nada, como que fuese así. A nivel de los métodos estáticos. ¿Sí? ¿Estamos? No hereda. Entonces, son los que menos conflicto nos generan los métodos estáticos. ¿Estamos? Entonces, esto sería un ejemplo saltable con el max distance, que es un entero, y movible con el max distance, que es un string. Fíjense, en la clase animal no tiene que hacer nada, solamente implementa y no tiene que sobreescribir, no tiene que preocuparse de las reglas de sobrecarga, no tiene que preocuparse de tipos covariantes, aquí no tiene nada que ver el uno con el otro. Podemos hacer cualquier tipo y en realidad no nos va a generar ningún inconveniente. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Y ahora, para terminar este tema y para complicar un poco más. Esto es implementación de interfaces, ¿no es cierto? Cuando una clase implementa una interfaz. Sí, pero las interfaces son prácticamente clases, ¿no es cierto? Con varias restricciones. Entonces, nosotros en teoría también podemos tener herencia entre interfaces. La interfaz A hereda de la interfaz B. ¿Sí? Y los problemas se multiplican, ¿sí? Cuando una interfase hereda de dos interfaces con el mismo método abstracto. Cuando una interfaz hereda de dos interfaces con el mismo método concreto. ¿Sí? Una interfaz hereda de otras interfaces con el mismo método estático. Una interfaz hereda de otras interfaces con las mismas variables estáticas. Lo mismo que tenemos con clases se podrían aplicar a las interfaces. ¿Sí? Aquí no se habla que una interfaz implementa otra interfaz. Las interfaces heredan de otras interfaces. ¿Sí? No pueden implementar interfaces. ¿Por qué no pueden implementar interfaces? Porque si implementarían una interfase, estaríamos hablando de entidades concretas. Y las interfaces son entidades abstractas, ¿no es cierto? No podemos instanciar. Entonces no podemos implementar otras interfaces. Lo que hacen las interfaces es heredar de otras interfaces. ¿Sí? Por eso hablamos de herencia entre interfaces. Y una interfase puede tener muchas interfaces, sí, de hecho es válido, como una clase puede implementar muchas interfaces, aquí una interfase hereda de muchas interfaces, pero también debemos cumplir ciertas reglas. Lo mismo que hicimos con clases, ahora con interfaces, ¿sí? Fíjense en este ejemplo, tenemos la interfase 1, la interfase 2, y tenemos my interface, mi interfase. ¿Sí? Esta interfase no implementa la interfase 1, esta interfase hereda de la interfase 1, extiende. Esta interfase no implementa la interfase 2, hereda de la interfase 2.
Recuerden, cuando estábamos en clases, si esta de aquí fuera una clase, my class, esta clase implementa la interfase 1. Y esta clase implementa la interfase 2. Pero estamos con interfaces, lo que se habla es de herencia entre interfaces. ¿Estamos? Herencia entre clases, herencia entre interfaces, y la mezcla de los dos es que una clase implementa una interfaz. ¿Sí? Sería el punto medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos múltiples interfaces con el mismo método abstracto? Tenemos la interfase 1, tenemos la interfase 2 y tenemos el getName. Este método es público y abstracto porque está en la interfaz. Este método es público y abstracto porque está en la interfaz. ¿Sí? Este myInterface, ¿qué es lo que va a heredar? ¿El getName? Dos. Fíjese en este ejemplo, si olvidemos del que está escrito ahí. Yo tengo interfase base interfase 1. Tengo base interfase 2. También para que no me dé error de compilación. ¿Sí? Ahora, esta interfase tiene el método test1. Interfase tiene el método test2. Yo declaro una tercera interfase. Interfase my interfase extends interfase, perdón, base interfase 2. ¿Sí? Yo luego voy a tener una clase concreta, mi clase, que implementa la interfase, la última. ¿Cuántos métodos tiene que implementar mi clase para que sea una clase concreta? Dos. Dos, ¿no es cierto? En cierto modo, este myInterface lo que va a heredar es estos dos métodos, como que aquí estuviese este método, también estuviese este método, ¿no es cierto? Y al crear la clase mi clase que extiende de myInterface, yo estoy en la obligación de implementar los dos. ¿Sí? ¿Estamos? Por herencia en myInterface, aunque estuviesen los dos métodos abstractos. ¿Sí? Ahora vamos a lo que está escrito aquí en la presentación. Si yo tengo el mismo método, en cierto modo, yo en la interfase tendría dos copias del método. ¿No es cierto? Pero como los dos tienen la misma firma y el mismo tipo de dato de retorno, en realidad en esta interfaz es como que ya tuviese un solo método. Porque ese método que yo tengo ahí es la herencia de la interfase 1 y a su vez es la herencia de la interfase 2. Recuerden cuando implementamos una clase con dos interfaces que tenían el mismo método concreto. Esa implementación correspondía a las dos interfaces. Aquí, en cierto modo, este método es la herencia de los dos. ¿Sí? Entonces, la interfase, myInterface, tiene una sola copia del método, no tiene dos copias. Cuando el método tiene el mismo nombre. Misma firma y mismo tipo de datos. Es lo que estamos haciendo aquí. La clase myInterface solo tiene un método getName, no tiene dos. ¿Sí? Y cuando yo quiero implementar esa interfase, yo solamente tengo que poner una implementación del método. Y esta implementación es válida ¿para quién? Para myInterface, para base interfase 1 y base interfase 2. Es decir, yo puedo hacer esto. Base interfase 1 igual a new class. Perdón, aquí la base interfase 1. Base interfase 2 es un myClass. También puedo hacer esto. MyInterface 3 igual a new myClass. También myClass es un myInterface 3
Y también puedo hacer esto. A4 igual a new myClass. ¿Sí? Un myClass es una base interfase 1. Un myClass es una interfase 2. Un myClass es una interfase. Y un myClass es un myClass, obviamente. ¿Estamos? Sí, aquí se nos complica un poco la implementación ya concreta. ¿Sí? Ahora fíjense en este. Voy a quitarlo esto y voy a hacer que este método sea concreto. ¿Qué va a pasar aquí? Voy a heredar un método abstracto y a la vez voy a tener un método concreto. Sí, sería conflicto, ¿no es cierto? No podemos tener eso, sí podemos tener. Es como que esta interfase tuviese el método abstracto y a su vez tuviese el método concreto. Sí, nos da problemas. Sí, bueno, eso dejémosle para después. ¿Sí? Entonces, fíjense, podemos tener dos interfaces con el mismo método abstracto y tener una tercera interfase que herede esas dos interfaces. Sí, no es ningún problema. La única condición es que esta interfase va a heredar solamente una copia del método, no del método, de la obligación, porque es un método abstracto. ¿Sí? Si tenemos una clase concreta que implemente, solamente debemos proporcionar una implementación, como hicimos hace un momento. ¿Sí? Solamente debemos proporcionar una copia. No hace falta. Y esta copia es válida para esta interfase y para esta interfase. ¿Sí? ¿Estamos? Eso cuando tenemos los métodos abstractos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las interfaces tienen el mismo método por defecto? ¿Qué pasa si este método ahora ya no es abstracto, es un método por defecto? ¿Qué va a pasar? Fíjense, si yo hago aquí, por ejemplo, system.println, eso más o menos, ya revisamos incluso eso. Base interfase 1.test, y aquí le va a poner base interface 2.test. ¿Qué pasa con esta interfase? Va a heredar los dos métodos concretos, pero tiene dos métodos con el mismo nombre. ¿Es eso válido? No, porque no tienen sobrecarga. No podemos tener esa variación. Pero lo que sí puede hacer esta interfase es sobreescribirla. ¿Por qué esto es válido? Porque esta es una sobreescritura válida para interfase 1 y también es una sobreescritura válida para la interfase 2. En particular, este método es una sobreescritura de las dos. Sí, es como una clase concreta que hereda de dos interfaces que tienen el mismo método por defecto. ¿Qué pasaba con la clase concreta? Puede implementar, sí, siempre y cuando sobrescribe el método por defecto. Si no sobrescribe, es ambiguo. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense, si yo le quito esto y creo aquí un myInterface igual a new myClass, le llamo, aquí es A, y le llamo a a.test. El problema es aquí. ¿Cuál test es? ¿El de la interfase 1 o el de la interfase 2? Porque los dos son métodos concretos. Sí, hay ambigüedad, pero la ambigüedad se quita si yo le sobrescribo. ¿Cuál método test es? No hay ambigüedad, es el método de myInterface. ¿Estamos? Entonces,
¿Podemos tener una interfase que implemente que herede dos interfaces con el mismo método por defecto? Sí. Siempre y cuando la interfase sobrescriba el método por defecto. Si no lo sobrescribe, es un error porque nos genera ambigüedad. Porque hereda dos métodos, ¿no es cierto? Con el mismo nombre, con la misma firma. No se olviden que en todo esto entra las reglas de sobrecarga. Sí, eso hay que estar presente. En todas estas cosas entran las reglas de sobrecarga. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo que les mencionaba. Interfase 1, interfase 2, getName, getName. Es el mismo método concreto, por defecto, y myInterface que hereda de las dos. Aquí nos genera un error. ¿Por qué? Porque myInterface va a tener, de cierto modo, dos copias del mismo método, pero que hacen distintas cosas, y eso nos va a generar ambigüedad. ¿Cuál es la solución? La solución es que myInterface sobrescribe el método getName, con lo cual quitamos la ambigüedad y ocultamos los dos. ¿Sí? Que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Ya. Ahora, ¿dónde estaba el editor? Aquí. ¿Qué pasa si yo quiero acceder de aquí al método test de la interfase 1? Base de for. Ayer hicimos esta clase de aquí, ¿no es cierto? No, es una más antigua. Aquí. Programador que extendía de empleado. Y yo quiero, vamos a hacer esta así. ¿Sí? Y si yo quiero acceder al método de la clase padre, yo hacía super.trabajar, ¿no es cierto? O super.algo. Y accedía a los métodos propios de la clase padre, incluso a los constructores, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder, lo mismo, desde esta interfase, pero quiero acceder al método test de la interfase 1? Recuerden, esta interfase hereda de interfase 1, por lo tanto va a haber un super que me lleve a interfase 1, ¿cierto? Pero si yo pongo aquí super.test, ¿a cuál de los dos estoy yendo? Porque tiene dos padres. ¿Sí o no que la interfase, myInterface tiene dos padres? Sí. La interfase 1 y la interfase 2. Si yo pongo super.test, ¿a cuál de los dos padres estoy haciendo referencia? Ya es ambiguo de nuevo. Es ambiguo, otra vez, ¿no es cierto? O puede tener 3 padres, o 4 padres, o 5 padres. Entonces, si yo pongo super, tengo un problema. ¿Por qué? Porque ese super, ¿de quién es? ¿De base interfase 1 o de base interfase 2? Entonces, cuando tenemos esta construcción de una interfaz que hereda de muchas interfaces, tenemos muchos super. ¿Sí? Y para quitar la ambigüedad, lo que hacemos es utilizar el nombre de la interfase, .super. Es el super de interfase 1. Y si quiere el super de la interfase 2, es interfase 2.super. ¿Estamos? Entonces, para invocarlo desde una clase, o sea, habría que hacer una instancia de myInterface y hacer el nombre de esa instancia punto base interface 1 No, no punto podemos super. tener instancias de interfaces. Ya. Ahora, fíjense en myClass aquí. Yo voy a hacer un método test o prueba. Y yo pongo super. ¿Ese super a quién pertenece? A todas. ¿A O sea, myInterface o a qué pertenece? No tengo un test. El super en clases es solamente la clase padre, no la interfase padre. ¿Cuál es la clase padre de myClass? no tiene object. No tiene object. Entonces, el super es un object. Por eso me sale el clone, equals, finalize, get class, hashcode, notify, notify all, toString, wait, wait y wait. Esos son métodos de object. ¿Sí? El super de una clase
es la clase padre, y es uno solo, porque ¿cuántos padres puede tener una clase? Uno. El súper de una interfaz es relativo, porque una interfaz puede tener muchos padres. ¿Sí? Entonces, si yo quiero algún súper en particular, tengo que quitar la ambigüedad. Súper punto qué. Es más, no tengo súper en la interfaz, porque la interfaz no tiene padre obvio, porque si fuera padre obvio tendría métodos concretos. ¿Sí? Entonces, en las interfaces no tenemos el súper, no hay el súper directo, pero sí hay el súper a través de la interfaz de la cual queremos obtener el súper. Ahora, este myClass en realidad tiene dos súper. ¿Por qué tiene dos súper? El súper del object, por ejemplo, hashcode. El otro tendría el súper de myInterface. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, si yo quiero acceder con súper a una interfase, no hay opción. Nombre de la interfase, punto súper. Si yo solamente accedo al súper, es la clase padre inmediatamente superior. Y como solamente tiene un padre, es un solo súper. Pero si yo estoy a través de interfaces, ¿cuántos súper voy a tener? Voy a tener muchos súper, pero la forma de navegar es a través del nombre concreto de la interfase. No hay opción. ¿Estamos? Sí, incluso con los súper se nos complica por la herencia múltiple en las interfaces. Eso es lo que mencionamos aquí. ¿Sí? Aquí no podemos tener a super.getName. ¿Por qué? Porque el super es la clase padre. Como estamos en interfaces, tiene interfaces padres, el super tiene que ser a través de ¿qué cosa? De la interfaz. Nombre de la interfaz, punto super, punto algo. Si fueran clases, tendríamos el super, y el super es la clase padre inmediatamente superior en la jerarquía. Que si no tiene una clase padre, es el object. ¿Estamos? Sí, entonces van a haber construcciones o código algún momento así medio extraño que utilice esto y es bastante obvio. Lo que estamos haciendo es el padre, el super a través de interfase 1. Es el test de interfase 1. Es el test de interfase 2. No podemos solamente utilizar el nombre de la interfase. ¿Por qué no podemos utilizar el nombre de la interfase? Porque esa es la forma de acceder a un método estático y ese no es un método estático, es un método de instancia concreto. Sí, entonces debemos de alguna forma poder invocar ese método. ¿Cómo? Nombre de la interfase, punto super. Nombre de la interfase, punto super. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces en la clase cuando está llamando myInterface superTest, lo que imprimiría es myInterface test y todas las demás, ¿no? ¿En cuál aquí? En la, ajá, sí, ahí está llamando myInterface superTest, ¿no? Ajá. Entonces está llamando la de la interface. Ahí imprimiría todas las líneas, ¿no? MyInterface Sí, test. myClass test imprimiría todas las líneas. Esta es implementación. Ah, ya. Ok. ¿Sí? Este super es como invocar el método test. Por herencia, baja ese método. Por herencia, la clase myClass tiene el método test de myInterface. ¿Sí? Una forma explícita de invocar el método es, la otra y la otra es lo mismo, las tres es lo mismo. Sí, las tres formas equivalen a lo mismo, que nos va a salir todo por 3. Ups.
Ah, estoy llamando a test, es prueba. Pues, es que es my class. ¿Sí? Estas tres es lo mismo. My interface, super test, this test o test. ¿Sí? Si a veces tenemos una clase que implementa muchas interfaces y tenemos un archivo muy grande y escribimos así, a veces es difícil saber este test de cuál viene, de cuál interfaz viene. De my interface, de base interfase 1, de base interfase 2 o de cualquier otra interfaz. Es difícil ubicarle. ¿Sí? Si ponemos el this, también es difícil. ¿Sí? Entonces, a veces es preferible poner el nombre de la interfase, super, el nombre del método, para saber de cuál estamos invocando de forma explícita. ¿Sí? Y no tenemos que empezar a navegar por todas las interfaces y todo eso viendo cuál implementa el método. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son algunas reglas para invocar métodos de superclases o de superinterfaces? Un método implementado en una clase tiene la máxima prioridad. Recuerden, siempre el binding es dinámico y si sobreescribimos el método, el que se invoca es el método de la clase concreta, no de la interfase, sea concreto o no de la superclase, si es una clase concreta. Un método definido en una subinterfase, interfaz más específica, tiene precedencia sobre un método de la interfase más general, superinterfase. ¿Sí? Igual estamos sobreescribiendo, es binding dinámico, y el que tiene precedencia siempre es el de la clase más específica. Si existe ambigüedad, se debe utilizar nombre interfase, super, nombre del método. ¿Sí? Si tenemos por A o B alguna ambigüedad en cuanto a invocar algún método, no sabemos o queremos ser explícitos, indicando cuál es el método concreto que estamos tratando de invocar. Una interfase puede extender de varias interfaces que tienen el mismo método estático. No es problema porque los métodos estáticos no se heredan y nos generan cero conflictos, que es lo más simple. ¿Sí? Obviamente la razón es que los métodos estáticos no se heredan, ¿sí? Y por lo tanto, los métodos estáticos son los menos problemáticos que puedan existir. Podemos tener una interfase que extiende dos interfaces y tienen métodos estáticos, no es problema, ¿sí? No, en realidad no tenemos que hacer absolutamente nada. Incluso podemos hacer variar los tipos de datos de retorno, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la forma de acceder al método es el nombre de la interfaz original, punto el nombre del método. Interfaz original, punto el nombre del método. Aquí no hay covarianza de tipos, no es ningún problema porque son métodos estáticos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien pregunta? ¿Está claro o no está claro? Inge, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Esto de sobreescribir los métodos de las interfaces escribiendo el nombre de la interfase, ¿solo funciona en interfaces o en qué más se podría aplicar? El super. Solo funciona en interfaces porque las clases siempre tienen un super. ¿Recuerdan cómo se llamaba el constructor de la clase padre? Con super. El super nos permite acceder a la clase padre, pero en una interfase no, porque podemos tener muchas interfaces. El super en realidad se vuelve ambiguo. Entonces, el super para trabajar con interfaces, la única opción es interfase.super. No hay opción, porque el super corresponde a la clase padre. Y como solo hereda de una clase, el super está bien definido. ¿Sí? Ok, gracias. En otros lenguajes de programación no existe el super. La forma de acceder a los métodos de la clase padre es el nombre de la clase, punto, el nombre del método. O nombre de la clase, 4 puntos, nombre del método, en el caso de que sea C++, por ejemplo. ¿Sí? En estos lenguajes existe la palabra reservada super. En Pascal, por ejemplo, no podemos acceder al método de la clase padre. No tiene super ni tiene la clase. Lo que utilizamos es la palabra inherit, que es heredado. Desde la parte, invoca el de arriba. ¿Sí? El método heredado es lo que indica inherit en el caso de Pascal. En el caso de C++ de los 4 puntos y en el caso de Java es del super. ¿Sí? Con la consideración particular de las interfaces. Que podemos tener más de un super y la forma
para quitar la ambigüedad es a través de la nombre de interfaz punto super. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, nos vamos a quedar ahí, es igual 3:40. Con esto terminamos esta parte de lo que es herencia, polimorfismo, toda esta parte de sobreescritura y sobre todo lo que nos interesaba aquí es la parte de las interfaces, ¿sí? Que es la parte central, ¿sí? Nos queda un tema que es netamente polimorfismo, que es solamente el tema de sobreescritura. Sí, el binding dinámico y el binding estático, que ya lo mencionamos algo en las clases anteriores, ese concepto. Y nos queda un tema de lambdas todavía en esta unidad, que es un tema un poco corto, ¿sí? Bueno, y nos falta un tema de excepciones, con lo cual estamos bastante bien en los tiempos respecto al semestre. Entonces, hoy día nos vamos a quedar ahí y nos estamos viendo el día de mañana, si es que no tienen más preguntas. ¿Sí? No hay más preguntas, entonces nos quedamos ahí y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Hasta mañana con todos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe.